En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, si no volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongáis. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciben, saliendo de sus plazas, decid: hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al encontrarnos con la palabra del Señor en el Evangelio del día de hoy, podemos evocar de una manera especial la misión y el llamado que cada uno de nosotros ha recibido como elegidos de Dios a través del bautismo, a través de la vocación específica del estado de vida propio en el cual hoy seguimos al Señor, sea en la vida laical, matrimonial, sea en la vida religiosa o vida consagrada, o sea también en la vida sacerdotal. A todos nos une dentro de esta estructura o constitución de la Iglesia, tanto la Iglesia jerárquica como la vida consagrada y la vida laical y el estado matrimonial. A todos nos une un mismo llamado, un mismo envío, y es a proclamar el reino de Dios desde los diferentes estados de vida, desde las diferentes vocaciones particulares en las cuales hoy seguimos al Señor. Nuestra gran tarea, ir como el Señor lo hace hoy, a partir de un envío en el Evangelio, donde dice que los envió delante de Él, para que fueran a todos los pueblos y aldeas, para que prepararan el camino que luego el Señor iba a recorrer, a donde Él iba a llegar. Pero los envió delante, de dos en dos, para ir a proclamar el reino de Dios. Y lo hizo con varias recomendaciones. La primera advertencia que el Señor hace es que la mies es abundante. Es muchísima la mies, pero los obreros son pocos. Hay un padre de la Iglesia, que es San Gregorio, donde dice que en la viña del Señor hay muchísimos trabajadores, pero muy pocos que trabajen en ella. ¿Cómo no va a ser tan real hoy para nosotros esta recomendación del Señor cuando es evidente que la mies es abundante? Es mucha la mies, es mucha la necesidad, son muchísimos los corazones en el mundo que necesitan el anuncio y la proclamación del reino de Dios. Son muchísimos hoy en el mundo que necesitan ver la esperanza cristiana, que necesitan poder contemplar la omnipotencia de Dios a través de nuestro testimonio cristiano, a través de la proclamación ungida del reino de los cielos. Son muchísimos los corazones a los cuales hoy tiene enredados el diablo y tiene amarrados el mundo, que no los deja ver a Cristo, porque hace falta obreros para esta mies.
porque hace falta valientes que se decían arriesgarse por el Señor, por la misión que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros, para ir y proclamar con fuerza y con valentía que el reino de Dios está cerca, que se acerca a nosotros y que en el reino de Dios está el germen de la vida, que en el reino de Dios está toda la fuerza que necesita nuestro corazón para vencer la tiniebla, para vencer el miedo, para vencer la angustia, para vencer al demonio, para vencer los enemigos más atroces de esta vida. Hacen falta obreros en la mies del Señor. Es cierto que nuestra iglesia no carece de matrimonios católicos, son muchísimos, pero son pocos los que viven en esta realidad del reino de Dios. Son pocos los que actúan como ministros de Dios. Hoy hay muchos matrimonios que solo viven para sí, viven para el mundo y otros viven para el pecado. Hace falta la gallardía y la valentía de este ministerio cristiano en la vida matrimonial para comprender que la misión del matrimonio va mucho más allá que los intereses de esta tierra, que los intereses del mundo, que los intereses hedonistas y egoístas, que los intereses personales. La vocación del matrimonio va mucho más allá, porque mira hacia los intereses del mismo Dios. Y el interés de Dios es salvarlos a todos. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso hace falta obreros. Rueguen al dueño de la mies para que envíe más obreros a su mies, porque la mies es abundante, pero hay pocos obreros. ¿Cómo no decir que hoy hay una mies abundante, sedienta de amor, sedienta de esperanza, sedienta de confianza, sedienta de luz en medio de tanta oscuridad, sedienta de que se les presente un verdadero camino para poder ver la luz verde, la luz de la esperanza? Pero nos falta a muchos sacerdotes volver a repensar nuestra vocación sacerdotal y saber que Dios no nos llamó para pensar en nosotros mismos, sino para pensar en su interés, el interés más grande que inunda su corazón, y es la salvación de las almas. Ir y buscar las almas, sobre todo a través del ministerio sacerdotal, llevar la santificación para el pueblo de Dios, para este pueblo que necesita recibir el perdón del Señor a través de nuestro ministerio sacerdotal, para este pueblo que muere de hambre y necesita recibir el pan de vida, el alimento de la Eucaristía, que es el único alimento necesario para poder caminar con fuerzas en esta vida y no detenernos, para no dejarnos gastar y cansar por las atrocidades de este mundo. A muchos de nosotros los sacerdotes, por estar pensando en nosotros mismos y en los intereses del mundo y estar sumergidos incluso muchos en nuestro propio pecado, por alimentar nuestros propios placeres y nuestro propio interés, nos hace falta descubrir el interés de Dios y el fin para el cual se nos confió esta vocación sacerdotal, que fue para salvar las almas, para traerlas nuevamente al corazón de la misericordia del Padre a través de la administración del perdón, para poder llenar de ilusiones los corazones con la fuerza de la palabra, porque se nos capacitó para predicar la palabra de vida, mientras hoy la mies recibe otro anuncio de la palabra, no el anuncio del evangelio, sino un anuncio de un falso evangelio que está llevando las almas a la perdición. ¿Cuánto hace falta que hoy tantos obreros, sacerdotes, despertemos y nos demos cuenta que a Dios le urge salvar a su pueblo, le urge salvar a las almas, le urge traerlas nuevamente a su corazón lleno de misericordia y de amor, y le urge alimentarlas con el sagrado banquete de la Eucaristía? ¿A cuántos religiosos y a religiosas hoy se nos ha olvidado que el fin de nuestra vocación es mostrar la ilusión del reino de los cielos, la vida hermosa y bella del cielo? Porque para eso estamos los religiosos y las religiosas en este mundo, para ser trasuntos de lo que es la vida de los cielos nuevos, de la tierra nueva, en donde reina el amor, en donde reina la justicia, en donde reina la paz, en donde reina la alegría y en donde Dios es todo en todos, donde Cristo es el Señor y es la alegría de todos los corazones.
porque los consagrados, los religiosos y las religiosas, cuando le dimos nuestro sí al Señor, comprendimos que fuimos capacitados para vivir la dicha de una configuración plena con el Señor. Pero a muchos religiosos y a religiosas hoy también nos ha entrado la pesadez del mundo, porque nos hemos dejado invadir por la mundanidad, como tanto lo repite el Papa Francisco, y nos hemos dejado seducir por los intereses del mundo, los intereses materiales, los intereses de la fama, los intereses del pecado. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y nos advierte el Señor también que hemos sido enviados como corderos en medio de lobos. El diablo no es feliz, el diablo no está tranquilo cuando un matrimonio es fiel al Señor. Y por eso tenemos que saber y estar advertidos de esto, que estamos enviados como corderos en medio de lobos. El diablo no es feliz ni está contento, porque es un lobo que anda pendiente destruyendo a las ovejas, y no está feliz cuando un sacerdote es fiel a su ministerio sacerdotal, cuando ama profundamente la Eucaristía, cuando ama profundamente el sacramento de la reconciliación, cuando siendo fiel a la palabra del Evangelio y del magisterio de la Iglesia, predica la palabra de vida, la palabra que se convierte en luz y camino para aquellos que se encuentran en una encrucijada sin salida en este mundo. Pero cuando hay sacerdotes fieles a la palabra del Señor, el lobo no está contento, y por eso el Señor advierte: sabed que los envío como corderos en medio de lobos. El diablo no está feliz cuando un religioso, una religiosa vive fielmente su vocación. Y tenemos que saber que nuestra vida en este mundo se desarrolla y se desenvuelve en medio de persecuciones, de contradicciones, de luchas, de ataques constantes, cuando queremos ser fieles al Señor. Porque cuando nos dejamos invadir para el mundo, el diablo no tiene ningún problema. No tiene ningún problema y no tiene por qué atormentar ni fastidiar a nadie. Él solamente, el lobo, fastidia a quienes intenta fastidiar, a quienes quieren caminar fielmente para el Señor. Por eso cuando hay matrimonios que tienen la mirada fija en el Señor, y en un momento como en el actual, es normal que sacerdotes, religiosos, religiosas, matrimonios fieles al Señor estén viviendo la tribulación. Eso es normal, pero hay que estar alegres, felices, contentos, porque el Señor lo advirtió, y cuando pasen estas cosas tienen que alegrarse, dice el Señor, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. También dice el Señor que no hay que llevar ni bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni saludar a nadie por el camino. El elegido de Dios no se deja conquistar o no se deja amarrar por los apegos de este mundo, los apegos materiales. Sabe que los tiene y que hace uso de ellos para acercarse más al Señor, pero no para pegarse a ellos. Que hace uso de los bienes materiales para poder descubrir con mayor rapidez el reino de los cielos y poder tener libre su vida para volar con Cristo, pero nunca para entregarle el corazón a las riquezas ni a los bienes de este mundo. ¿A qué nos manda el Señor? Que si hay una casa digna de paz, y cuando entremos en ella, digamos: paz a esta casa. Es decir, que en este anuncio de la paz se exprese el contenido de los bienes materiales y de los bienes espirituales que trae el reino de Dios. Si esta casa, este lugar es digno de ella, lo recibirá. Si no es digno, lo rechazará. Y si lo rechaza, también nos dice el Señor que hay que sacudir el polvo de nuestras sandalias, y no debemos dejar que ni siquiera el polvo de esos lugares, de esas casas que por rebeldía, por soberbia, por vanidad rechazan el anuncio del reino de Dios, no debemos dejar que nada de eso se nos pegue, porque eso es dañino. Y muchos misioneros enviados hoy se han quedado con ese polvo, de donde rechazan al Señor, de donde quieren otro evangelio más conformista, más cómodo, más fácil para poder vivir con los enredos de este mundo. Ese polvo no podemos permitir que se nos pegue en ningún momento, ningún criterio mundano
que ha filtrado tanto hoy la vida de los católicos, la vida de los cristianos, la vida de los diferentes ministerios hoy en la iglesia. Que el Señor nos ayude y sepamos que tenemos la compañía y el respaldo del Señor. Hoy, en medio de las tribulaciones que pueden estar viviendo quienes quieren ser fieles al Señor, seguramente están viviendo muchas tribulaciones. Basta recordar el testimonio de Job, cuando ya no tiene ninguna seguridad humana, cuando ya no tiene alforja ni sandalia, porque todo lo ha perdido, porque todo se ha desvanecido, se ha esfumado, como nos lo decía el libro del Coelec, todo es vanidad de vanidades, cuando ni siquiera quienes eran los amigos de Job ahora lo acompañan, ni siquiera son leales a él, se han convertido en un tormento para Job. Ahora, cuando Job no tiene ninguna seguridad en este mundo y se parece a estos misioneros que cumplen los requisitos del Evangelio hoy, cuando Job está así, sabe que aunque todo se haya desvanecido y acabado en este mundo, Dios no se ha acabado. Dios existe, Dios vive y Dios es su abogado, su redentor. Y por eso puede decir Job con tanta esperanza: yo sé que mi redentor vive y que en el último día me resucitará. Aunque está atormentado por la pena y el dolor temporal, sabe y le queda la luz, la maravillosa luz de la esperanza, que nunca se apaga en el corazón de un cristiano, por muy probado y atribulado que esté. Esa luz, esa certeza profunda divina del Espíritu Santo, que dice allá en el fondo del corazón: yo sé que mi Redentor vive y que en el último día me resucitará. Por eso, ¿cómo no recordar, ver este testimonio de Job, este testimonio viviente, este testimonio de esperanza, de confianza y de un profundo amor a Dios? Y yo sé que al fin, Él que vive, mi Redentor, se alzará sobre el polvo. Y cuando yo esté ya sin carne, veré a Dios, porque mi única esperanza la tengo puesta en Dios, mi confianza la tengo puesta en Dios, y yo sé que veré a Dios. Yo sé que yo mismo lo veré, y no otro, lo veré con mis propios ojos. De hecho, al final, Job, en el libro de Job, este hombre resulta contemplando a Dios y lo ve con sus propios ojos. Pues nos acompaña la esperanza cristiana, que nos dice allá en el fondo del corazón: no temas, no tengas miedo, que en el último día resucitarás y verás toda la gloria. Por eso San Pablo dirá que las pruebas y las tribulaciones del momento no son nada en comparación a la gloria que se nos tiene reservada en el cielo. Por eso hoy el salmista lo dirá también en el Salmo 26, que espera gozar de la dicha del Señor en el país de la vida, y que por eso va a ser valiente y va a tener ánimo, porque su esperanza está puesta en el Señor. Y es que aunque mi padre y mi madre me abandones, lo dirá también en el versículo 10 de este Salmo, Dios nunca me abandonará. Nuestra esperanza está puesta en el Señor, y por eso acatemos las recomendaciones que el Señor nos da en el Evangelio, para proclamar, anunciar y llevar el reino de los cielos a todas las naciones. Que el Señor los bendiga, que vivan siempre en la esperanza y en la alegría y en el amor tan profundo que Dios nos tiene en Jesucristo su Hijo, manifestado en la Eucaristía y en el poder de su palabra. Que la Virgen Santísima y San José sean nuestros custodios.